Un hombre, James Josh, perteneciente a la clase alta y fascinado por los venenos, la química y por cómo ésta actúa sobre los seres humanos, comienza una serie masiva de experimentos sobre trabajadores y obreros, causando la muerte de ellos en un número todavía hoy no determinado. James, ya de niño, era diferente al resto. Estudioso y brillante, el joven James pertenecía a una familia de la alta burguesía industrial que disfrutaba de estrechos lazos con las esferas del poder político. Cuando todavía no era casi ni un adolescente, James comenzó a experimentar y estudiar las consecuencias que sobre la salud del servicio doméstico de su familia provocaban los venenos que él mismo fabricaba. Quedaba poco tiempo para declararse la Segunda Guerra Mundial, y Josh era un joven fascinado por el movimiento nazi. Lo que comenzaría como un experimento sobre el servicio doméstico se extendería pronto a los obreros de la factoría del padre de James, la Josh Corporation. James demostraba ya grandes dotes de dirección y, aprovechando sus conocimientos sobre química, una capacidad asombrosa para instaurar nuevas aplicaciones a sus productos. Esto le abriría las puertas de la fábrica, así como las de su cantina. Para una nueva serie de sus experimentos, James accedería a las despensas donde se almacenaba el té que la empresa servía a los obreros durante el almuerzo. Allí, él mismo contaminaba las hojas de té con altas dosis de unas veces benceno y otras cloruro de vinilo, talio o incluso antimonio. Gracias a disponer de acceso completo a las fichas del personal, James podría realizar un pormenorizado estudio sobre el diferente grado de afectación cuando estas intoxicaciones se producían a través de la bebida, la comida o la absorción a través de la ropa de trabajo. Obviamente, la salud de los trabajadores, como en otras factorías, no era una prioridad en Josh Corporation. Pese a esto, los continuos episodios de náuseas y vómitos, así como el aumento hasta un 50% en el índice de fallecimientos por cáncer en relación con el resto de habitantes, desató las alarmas del raquítico sistema público de salud en los que eran atendidos. En este sistema de salud trabajaba el doctor Peter Big. El doctor Big, médico de vocación, comenzó a señalar a las autoridades la imposibilidad de que ese ratio de enfermedades y de funciones que se producían a Josh Corporation tuviera una explicación natural. Además, para el doctor Peter Big, la Josh Corporation no le era ajena. El doctor Peter Big y James Josh eran viejos conocidos. Consciente de lo extraño de la situación, y como científico poco dado a creer en las casualidades, el doctor Peter Big, casa a casa, puerta a puerta, comenzó a investigar y a realizar un seguimiento sobre los trabajadores enfermos, o en su caso, sobre los trabajadores fallecidos y sus familias, en la búsqueda de un patrón común. No lo encontraría. Desechadas las razones ambientales, familiares o vecinales, solo quedaba una opción: Josh Corporation. De su época de estudiante, el doctor Peter Big recordaba perfectamente a su compañero James Josh. James le parecía un estudiante brillante, pero con una enfermiza obsesión acerca de la química, y más en concreto en cómo determinadas sustancias en determinadas dosis podían afectar a la salud de las personas. A lo largo de más de 100 entrevistas realizadas a familiares y compañeros de las víctimas, el doctor Big fue realizando un mapa de hábitos, lugares frecuentados y ropas utilizadas. Se encontraron dos coincidencias. Todos los afectados pertenecían al turno central, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, y todos ellos compartían tanto lavandería como cantina. Todos ellos compartían con el hijo del patrono James Josh el turno central. Aduciendo una posible intoxicación fortuita, el doctor Peter Big consiguió los permisos de las autoridades pertinentes para su entrada en la Josh Corporation,
para la toma de muestras en cañerías, vestuarios, jabones, así como de los alimentos ofrecidos en la cantina y cuyo coste era asumido por los trabajadores. Como el doctor Big sospechaba, por un lado en el jabón se encontraron dosis extremadamente altas de benceno y que explicaba los casos de malformaciones en los fetos de las mujeres que habían sido expuestas a este agente. Y por otro, la presencia de berilio en los alimentos en la cantina. Además, se encontraron más de 50 sustancias tóxicas en cantidades no justificadas. Con estos resultados, el doctor Peter Big apuntaría directamente a una acción deliberada en el envenenamiento de los trabajadores de la Josh Corporation. El doctor, que no tenía dudas sobre el responsable de la intoxicación, iniciaría una cruzada contra todo y contra todos para conseguir la apertura de una investigación oficial por parte de la policía. El caso obtendría una gran repercusión pública y la presión social conseguiría sentar en el banquillo a James Josh. Pese a la enorme repercusión del caso, que ocuparía las diferentes portadas de los principales tabloides, aún se arrastraba la pobreza por efecto de la guerra. Esto provocaría que, aunque la sensación de indignación era generalizada en la plantilla de la Josh Corporation, la práctica totalidad de la misma continuaría en sus puestos de trabajo en un mar de rabia y estupor. Pero en los círculos de la alta burguesía, las relaciones sociales se establecen para situaciones como esta. Era el momento en que la infinidad de cócteles, actos sociales y cenas con lo más granado del poder judicial, político y administrativo, junto con las generosas donaciones al Partido Conservador, tuviera recompensa para la familia Josh. A lo largo de las más de 30 sesiones que conformaron el juicio, una infinidad de compañías médicas, doctores y científicos fueron uno a uno cuestionando la relación entre las enfermedades desarrolladas por los trabajadores y la presencia de las sustancias encontradas. Testimonios que culparon a los trabajadores de la Josh Corporation de sus enfermedades. Hábitos alimenticios, tabaco, higiene personal o modos de vida poco decorosos en boca de los detectives privados contratados por la familia Josh se convirtieron en los pretextos que facilitaría que el tribunal declarara inocente a James Josh.